Vamos a hablar de las técnicas de recolección de datos en este video para introducirnos un poco y saber cuáles hay y cómo funcionan y con algunos ejemplos. Mi nombre es Fernando Tavares y les estaré presentando. ¿Qué son las técnicas de recolección de datos? Bueno, para empezar vamos a empezar con un concepto básico para poder entrar en contexto de qué son las técnicas. Estas son datos las técnicas de recolección de datos son métodos y procedimientos utilizados para obtener información o datos con el propósito de responder preguntas de investigación, obtener información sobre un fenómeno o evaluar una situación. Estas técnicas permiten recopilar datos de manera sistemática, organizada, para su posterior análisis y uso en investigación, toma de decisiones o cualquier otro propósito específico. Bueno, a continuación les voy a mostrar ejemplos de técnicas de recolección de datos y voy a agregar unos ejemplos para que sea un poco más claro el entenderlo. Bueno, el primero que vamos a ver es la encuesta. La encuesta es un método de recolección de datos en la que se hacen preguntas estructuradas a un grupo de personas con el fin de recopilar información sobre sus opiniones, actitudes, creencias o comportamientos. Bueno, de esta creo que al menos muchos hemos oído hablar de ella porque es una de las más utilizadas y más por los medios digitales que nos la pueden hacer llegar hoy en día. Les pongo un ejemplo, podría ser una empresa que manda correo electrónico a todos sus empleados con una pequeña encuesta para saber su cómo ha sido su desempeño o el desempeño de la empresa respecto al ambiente laboral y así poder la empresa saber cómo se está comportando sus empleados y a la vez ver cómo se sienten ellos en la empresa. La siguiente es la entrevista. La entrevista es una conversación estructurada o semiestructurada entre un entrevistador y un entrevistado con el objeto de obtener información detallada y respuestas a preguntas específicas. Un ejemplo de ello podría ser que un periodista entreviste a un experto en alguna área, por ejemplo, puede ser un doctor o un experto de la salud, para preguntarle sobre alguna nueva enfermedad y saber qué podría pasar con ella, dónde va, qué rumbo tiene, qué prevenciones debemos de tener. Entonces, la ventaja de la entrevista a comparación de la encuesta es que normalmente son uno a uno. Entonces, al ser presenciales, estar tú con la persona, puedes evaluar también su carácter, su forma de ser, su forma de expresarse, etcétera, y te puede ser un poco más profunda que una encuesta. El siguiente sería la observación. La observación implica la recopilación de datos al observar directamente eventos, personas, objetos o fenómenos sin intervención activa. Puede ser partícipe o no partícipe. En el caso de las partícipe, pues eso es el observador formando parte del escenario, y la que no es partícipe es pues, la persona que observa o el observador, expectando solamente desde el exterior, externamente. Un ejemplo de la observación sería un etnógrafo observa y registra el comportamiento y la cultura de alguna tribu indígena viviendo con ellos durante un periodo de tiempo y así viendo cómo se desenlazan, cómo se desarrollan y se dejan ver esas personas con esta persona externa a ellos y poder tener datos más concretos a que si fueran en forma de entrevista o en forma de encuesta. ¿Por qué? Porque pues ya está viviendo o lo está viviendo en carne propia, si lo vemos de esa manera. El siguiente es la experimentación. La experimentación es un método de recolección de datos que implica la manipulación controlada de variables y la observación de los efectos resultantes para comprender las relaciones causales. Un ejemplo de esto es que un científico lleva a cabo un experimento en un laboratorio para determinar cómo la concentración de un reactivo afecta la velocidad de reacción de un químico. El siguiente es la documentación y es el último. La documentación
Implica la recopilación de datos a partir de documentos escritos y registros históricos, archivos, informes, literatura científica u otros tipos de fuentes documentales. Normalmente, pues estos son eh, documentos que ya hayan sido anteriormente elaborados por alguien más, se consultan y de ahí podemos sacar datos que nos pueden ayudar a la hora de hacer nuestra recolección de datos. Comúnmente pues se pueden encontrar en bibliotecas. Un ejemplo es precisamente que un historiador utiliza cartas, diarios, manuscritos antiguos, registros oficiales para reconstruir la historia de una civilización antigua y así saber qué fue de ellos en el pasado. Y hasta aquí sería nuestro video de la recolección de datos. Espero les haya servido y sido claro.